de un nene, desesperada, tengo que ir a buscar colegio para mi hijo que repitió. Iba al colegio religioso de acá a la esquina y repitió. ¿Cómo? Sí, y no encuentro por ningún lado de las madres entrar en crisis. Entonces yo fui y digo, debe haber entendido mal cómo no. Quizás le dijeron que busque, pero no le van a decir que busque otro colegio porque era un repetidor. Entonces, voy, toco el timbre, no me dejan entrar a la escuela, me presento, digo quién soy, la doctora fulana tal de la Fundación de Derechos Humanos, vengo a hacer una consulta, necesitaría hablar con el director por este problema. No me abren la puerta. Sale un preceptor, me vuelvo a presentar, digo, mire, me gustaría poder hablar con el director para que me explicara. Y empezó a gritar. Nosotros somos personas de bien, no hacemos nada y no gritamos, no hacemos. Y yo lo miraba, estaba la portera que agachó la cabeza y miraba para otro lado. Y atrás venía un profesor que tampoco lo dejaban entrar. ¿Vieron esos colegios que tienen las rejas? Que de allá al fondo. Y el profesor cuando pasa por al lado dice, perdón, no somos así. Apareció el director, que no estaba, pero justo había llegado. Es que en realidad estaba, pero como. Entonces, cuando le digo, mire, ¿por qué está gritando? Porque dice, y voy a llamar a la policía, dice. ¿Por qué dice? No sabemos qué le pasó a ese. Porque no sabemos, perdón, dice, ¿cuál era la consulta? Simplemente, el alumno fulano de tal, le dijeron que repitió que se buscara otro colegio. ¿Qué? No. No le dijimos, la madre había entendido más, dije claro, las madres siempre entendemos más. La cuestión que de haber perdido la vacante la recuperó. Pero toda esa experiencia, porque ahora que me pasó con dos colegios diferentes, ¿viste? Siempre las madres entienden más. Pero es por la estructura de que me da miedo llegar a los de derechos humanos. Y era solo una consulta. Pero un funcionario de derechos humanos tiene mucho peso. Si quiero hacerlo valer, ¿verdad? Por eso es que se generan cosas raras. Cuando las personas están haciendo las cosas que no deben. Porque la verdad es que conforme a la ley de educación, ustedes lo saben bien, ningún repetidor se puede quejar de la escuela. O sea, porque repetiste no te puedo decir. No, repetiste te quedás. A no ser que sea una cuestión de conducta, pero igual. Pero hacerle el traspaso a otro, habría que ver bien. No podés dejarlo, no, o sea, sí, repitió el mismo colegio de directa. Cambiar el turno, pero tiene que estar en tu colegio. Y tampoco cambiarlo de turno. Pero es como que se quieren deshacer. Se quieren deshacer. Porque si no, la escuela es de repetidor. Entonces no, siempre como para. En mi época pasaba eso. Había un colegio y todos los repetidores iban al colegio de al lado. Es claro, en Lanús teníamos le decían el Lepona. Porque era Francisco Ramírez, pero decían el Lepona. Ese era el colegio de repetidor. Pero en esa época no teníamos la posibilidad de hablar. Y como estas cosas en la sociedad tenemos un montón, que nosotros podemos hablar un poco. No tengo que gritar, no hace falta sacar la chapa y la credencial. Después de esta experiencia me di cuenta que es mejor sacar una tarjeta. Porque uno no va a tener una mala experiencia, porque la verdad es que yo me sé controlar, pero normalmente las personas cuando te gritan y te están insultando, responden de idéntica manera o se genera un clima que no es el que el defensor de derechos humanos tiene que generar. Es todo lo contrario, porque si no, además del problema que tiene, al cual yo voy a tratar de solucionar, le genero otro y me genero yo otro. Y capaz terminamos todo con la policía. Porque cuando uno está tranquilo y decía, voy a llamar a la policía. Bien, llame a la policía. Si yo ni le grito, ni lo amenacé. La portera me abrió la puerta, así que no estoy cometiendo ningún delito. Pero normalmente este tema termina o a los golpes de puño o con la policía. Porque la gente normalmente se trenza. Va a ser está nerviosa. Exacto. Exacto. Entonces podemos analizar
sencillo cuando las personas están integradas sus acciones por emociones. Yo siempre cuento que a mí la carrera como abogada tuvo, vieron que hasta que uno termina y le dan la matrícula hay como un montón de meses, y yo venía dando muchas materias porque me recibí en 4 años, así que dije voy a estudiar mediadora. Vaya. Entonces entré, hola, bienvenida. Buenas tardes. Así que yo siempre digo que me cambió la carrera, me dio un rumbo, porque una psicóloga que era la profesora me dijo, vos te recibiste como abogada, ahora tenés que formarte como abogada. Si yo todavía no me había hecho la tarjetita, entonces me hace dice, vos tenés que poner en la tarjeta algo que sea diferente al resto, porque la gente, ¿por qué te va a ir a buscar a vos como abogada y no al que está enfrente? Porque la verdad que tenemos como un poco de competencia, somos como un montón, ¿no? Casi como los chinos, sé que los supermercados chinos y por todos lados, los abogados somos así. Entonces vos tenés que dar algo que la gente venga a buscarte a vos, por eso es diferente que le das vos. Bueno, entonces le puse, escuche que esta es la asesoramiento jurídico con contención psicológica espiritual. Larguísimo. Cuando la gente termina de leer dice, ¡wow! ¿Qué será esto? Y hay colegas que me llaman y dicen, hola doctora, ¿se acuerdan la mediación? Y yo, sí, ¿cómo andas? No, estaba leyendo su tarjeta. ¿Qué quiere decir? Porque llama la atención. Bueno, en realidad era eso. Y es un poco lo que el curso de mediación a mí me transmitió. Que las personas son, o los derechos de las personas, son más importantes las personas que los derechos. Me explico si no está bien. Es el ser humano el que es más valioso que alguien que se sentó en un momento y escribió una teoría y dijo, este problema entre Carlitos y Juan se va a solucionar de esta manera. Uno lo lee, la teoría, y dice, ¡qué bueno! Pero lo cierto es que cuando vamos a la práctica es muy complejo. Porque algo, y volviendo al ejemplo del colegio, a ese preceptor, algo le pasaría que cuando escuchó la palabra derechos humanos, dijo, vieron como que ve un policía y dije, deténgame, porque no pagué deténgame, acá estoy, se pone contra la policía, deténgame, no pagué la patente, estoy colgado del cable, y uno dice, ¿con qué necesidad confesar todo eso? Dijo, bueno, algo le pasó a él, que nunca lo supe, pero empezamos a darnos cuenta que es así. Entonces, todo lo que es teoría, vamos a tratar de aplicarlo a lo que es realmente la práctica. Y cuando yo veo ese ser humano que está detrás del derecho, me doy cuenta que a veces decirle el artículo, la ley y todo lo que uno estudió, es como que la gente te mira y dice, pero es que a mí me insultó el vecino, o sea, no le importó ni la ley, ni todo lo que le dije, ni que tiene el derecho, ni puede reclamar, que lo que le importó es que de pronto el vecino, hola, buenas tardes, bienvenido. El vecino salió y el perro le ladró o se peleó con el otro perro. Entonces era una cuestión más personal, más emocional, más emocional que lo estrictamente jurídico. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el tema de los derechos humanos si tengo en el medio tantas emociones? Es como un desafío, ¿verdad? Bien, pueden contestar cuando pregunto. Igual siempre me pasa que cuando pregunto algo, nadie me contesta. Pero, ¿verdad? ¿No? Es como un desafío. Los seres humanos somos seres emocionales, por lo tanto la emoción está en juego en cada conducta que generamos. En todos lados, ¿verdad? Sí. Entonces resulta que uno, cuando va a escuchar a alguien y tuvo un problema de derechos humanos, tenemos que tener un poquito más de conocimiento para poder entender no lo que solamente y estrictamente desde el punto de vista jurídico le pasa a la persona, sino lo que le está pasando, lo que le está doliendo interiormente.
Entonces, por eso es que en este curso vamos a estar dando algunos temas de... Buenas tardes, Antonio. Bienvenida. Buenas tardes. Vamos a estar dando algunos temas de psicología social, el manejo de grupos, y todo lo que es la cultura de la paz lo vamos a ir ensamblando para poder ir creciendo en ese conocimiento que no solamente es teoría, sino que además de la teoría es el sufrimiento del ser humano. Estaba haciendo todo esto porque, Cris, te voy a pedir que alargues el brazo. Sí. Porque se ve que está ocupada Zule. Entonces así me Sí. cambias la figura. Sí. ¿Con cuál? El cursor, ¿viste? ¿Y con este cursor y qué aprieto? No. Ah, sí. Listo. Cuando digas. Dale. Dale. Bueno. Vamos a empezar un poco sabiendo, esto es bien teórico, pero esto nosotros lo tenemos que saber junto con el DNI. Porque cuando nos dicen, ¿cuándo empezaron los derechos humanos? ¿Cuándo empezaron? No, vamos a hablar de cuándo empezaron. Pero cuando hablamos de derechos humanos, ¿a partir de cuándo? Ah, entonces puedo decir que el 10 de diciembre de 1948, el 10 de diciembre, el día 10 de diciembre siempre voy a recordar que es una conmemoración de los derechos humanos. Por eso nosotros las entregas de los diplomas, y ya gente celó, ese día no haga nada, porque la entrega de diplomas se hace el 10 de diciembre. No les conté algo muy importante, que ustedes pueden tener dos tipos de títulos. El título nuestro del Centro de Formación en Derechos Humanos es un título nacional de nuestra personería jurídica, y pueden tener el título internacional que viene con la apostilla de la Haya de la Fundación Misión Mundial de Paz de Ecuador. Ese título, en el mes de octubre, ustedes tienen que decidir si lo quieren tomar, porque tiene un costo de $220. Así que lo pueden ir pagando como ustedes quieran. El otro sale 1.000 pesos. Pero eso lo decían ustedes. El que quiera, hasta octubre me avisa. Entonces, ya lo vamos gestionando para que para el 10 de diciembre. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos este día. Pero, si voy a hablar... Acá eso. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero si voy a hablar de derechos humanos, me tengo que ir mucho tiempo atrás. Me tengo que ir al año 500, esto no está en el manual, al año 500 antes de Cristo, con Ciro el Grande, que fue el primer, podemos decir, loco, que dijo Ciro el Grande. Se dio cuenta, abolió la esclavitud, y a cada persona le dio la posibilidad de que creyera en lo que quisiera. Así que si quiere creer en la silla, en un animal, lo que fuera, podía hacerlo, sin ningún tipo de problema. Y a cada uno le dio este concepto de libertad. Y él se dio cuenta que cuando hablaba de derechos humanos, no de derechos humanos, él hablaba del derecho individual, del derecho natural. Cuando él le hablaba a las personas de las cosas que le importaban a las personas, la gente lo seguía. Y esto pasa hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, bien o mal, las personas una noción tienen. Y cuando empecemos a estudiar, nos damos cuenta de otra cosa, que es importantísimo. Nos damos cuenta que las personas tenían muchos sueños, quisieron en un momento hacer muchas cosas, ayudar a muchas personas, pero como no encontraron los recursos, como no supieron cómo hacerlo, como abrió un comedor en su casa y después no tuvo más recursos, lo cerró. Entonces, tienen como ese, naturalmente tenemos, como esa naturalidad, ese instinto, podemos decir, de extenderle la mano al otro. Y le extiendo la mano al otro cuando yo sé que el otro tiene tantos derechos como yo. Entonces, hablamos de un nacimiento,
de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero si vamos hacia atrás, vamos a encontrar un montón. Incluso una clase vamos a tener sobre el concepto bíblico de los derechos humanos. La Biblia está llena de conceptos de derechos humanos. Entonces a mí me gusta, cuando hablo de esta clase, me gusta decir que el primer defensor de los derechos humanos fue Jesús. Entonces la gente y los religiosos se dan así. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Porque hay muchos que creen que el concepto religioso patriarcal vulnera los derechos de todas las personas, especialmente el de las mujeres. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos esa clase. A eso para dejarle picando. Vamos, pasar de la. Bien, entonces tenemos que saber, y esto es fundamental. Miren, cuando estaba pasando en Alemania el genocidio de los judíos, nadie se metía, ¿verdad? Muchos estaban viendo y sabiendo lo que estaba pasando, pero nadie se metía. Después de toda esa experiencia, después de todo eso que pasó, vino esta Declaración de los Derechos Humanos. Y esto es fundamental, entender el contexto histórico y político, porque hubo un momento en que los países, no vamos a decir los países, las personas dijeron, vamos a establecer un principio moral, porque hay ciertas cosas que no queremos que pasen más. ¿Se dan cuenta que no me gusta hablar con términos estrictamente como están los libros, ¿no? Porque me gusta comprenderlo y desmenuzar las palabras. Entonces, cuando nos ponemos todos de acuerdo en que algo no lo voy a aceptar más, porque no lo voy a aceptar más, podemos hacerlo entre dos personas, podemos hacerlo entre todos nosotros. ¿Cuántos somos acá? 10, 12. Podemos hacerlo entre un país, podemos hacerlo entre dos países y podemos hacerlo entre todo el mundo. El punto es que alguien con una experiencia pasada dijo, vamos a firmar, a establecer una base moral, vamos a tener un ideal común. Y es lo que nos permite a nosotros hoy poder seguir construyendo. Me gusta porque cuando les pregunté por qué querían estudiar, cada uno dijo, el doctor acá se pasó, porque yo dije, va a cambiar el mundo. Pero es lo que necesitamos. Tener ese pensamiento, decir, ¿qué puedo agregar? ¿Cómo puedo mejorar esto que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer un poco mejor? Entonces, eso hace que el funcionario de derechos humanos esté pensando en cómo cambiar esta situación. Vieron que hay gente que le pasó algo y la gente se queda, me pasó, bueno, esto está pasando en este país, no hay ningún problema, me está pasando. Pero un funcionario de derechos humanos está pensando cómo cambiar. Entonces eso me obliga a mirar hacia adelante y decir, esto que está mal, lo podemos cambiar de esta manera. Y ese es el principio transformador. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Alguien que fue Eleonora Roosevelt dijo, vamos a hacerlo de esta manera. Seguramente no lo hizo sola. Eso lo van a tener lo tienen en el manual. No lo hizo sola. Lo hizo con un montón de personas, se pusieron todos de acuerdo, que nació las Naciones Unidas, perfecto. Pero se pusieron de acuerdo. Y este es el principio que yo quiero resaltar. Hubo un momento en la historia. Y yo creo que hoy es un momento en la historia. En este momento nosotros nos estamos poniendo de acuerdo para que mañana podamos hacer algo diferente. No importa cómo, pero importa que cada uno, en la pericia que tiene y en el conocimiento que tiene, piense cómo puede trascender una situación que está pasando en su lugar. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso. El año pasado tenemos una estudiante licenciada en informática. Nada que ver. Nada que ver. Empezó a estudiar, parecía que no agarraba con nada. Es decir, Laura, fabulosa. Parecía que no agarraba, como hacia fin de la carrera, por el mes de septiembre, por ahí. Sube a un colectivo y mientras está esperando para que salga el colectivo,
un hombre que había pagado su boleto subía con un como algo colgado para vender caramelos, como un kiosquito andando, donde la señorita se ocupaba el lugar. Entonces sube el hombre por atrás, había pagado el boleto, sube el hombre y atrás sube la policía, el inspector y dos policías. Y le dicen, usted se tiene que bajar. ¿Cómo si paga el boleto? Usted se tiene que bajar porque con eso no puede subir al colectivo. Y empezaron a gritar y todo. Y ella dijo, es la mía. Se paró, le habló al oficial de policía. Discúlpenme, ¿puedo hablar con usted? Le decía al muchacho, por favor callate. Fíjense que tiene que tener autoridad, ¿eh? Déjame hablar a mí. Lo que pasa es que déjame hablar a mí, yo voy a hablar. Entonces le dijo, el caballero pagó el boleto. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo quieren bajar? Ustedes están vulnerando el derecho. Usted, señor inspector, venga, usted, ¿por qué le está diciendo? Se puso a hablar del griterío eso. Se quedaron todos callados. El policía sí tiene razón. Se bajó el policía, se bajó el inspector, cerró la puerta y le dijo, chofer, vamos que nos tenemos que ir. Y arrancó el colectivo, se fueron todos. Esa intervención, con la palabra. Pero ella sabía que podía hacer algo. A ese hombre que había pagado su boleto, lo bajaban por llevar un kiosquito que encima no vendía ahí. O sea, vendría a ser algo, sí, algo que ocupaba más lugar. Pero ese hombre no sabía cómo defenderse. Defenderse implica que usaremos la palabra. Él estaba nervioso, él estaba afectado, pero lo más importante de todo esto es que ella encontró su vocación. Y la vocación de decir, ahora que sé, ¿cuántas cosas puedo ayudar a que otro no le vulneren sus derechos? Y no tiene que ver muchas veces con un proceso judicial, porque esto era algo simple. El hombre bajaba la cabeza, lo agarraban entre los dos policías y el inspector y lo bajaban y esperaba el otro colectivo y arrancaba y nadie pasaba y decía, qué bárbaro. Pero alguien dijo, voy a hablar porque esto es injusto. Entonces, esto es lo que les quiero transmitir. Hay un ideal común. Nosotros tenemos un ideal común, por eso estamos aquí. Entonces, vamos a decir, ¿qué son los derechos humanos? Son el conjunto, no se lo estudien de memoria porque le voy a dar como 4 o 5 definiciones a lo largo del curso. Porque nos estudiamos de memoria cuando salíamos. Ay, ¿qué son? Son prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona. Eso me gusta. A la naturaleza de la persona. Pero ¿cuándo es persona? Cuando terminen de anotar, entonces, ¿cuándo es persona? Y podemos decir el momento de la concepción. Oh, doctor. Me va a complicar el debate Bueno, con sí, la sí. Yo sabía que le iba a decir. Tenía que Yo decir. lo tenía que decir. Bueno, Por los derechos sucesorios, por favor. Porque tiene derechos la persona con eso. Bueno, exacto. Entonces, ¿a partir de cuándo? Las que no son abogados. De que tiene vida. Bien. ¿Qué más? Cuando está jurídicamente respaldado, ojo, porque yo no soy abogada, no sé, pero... O sea, No, pero está nació, que fue Cuando está escrito. jurídicamente respaldado. Claro. Y entonces, vale que contesten cualquier cosa, ¿eh? Porque la idea es que pensemos en voz alta y desarrollemos esto que parece tan fácil. Ah, pero estamos hablando de la naturaleza de la persona. Bueno, nosotros todos somos personas. Bien. A los efectos de la medicina, es lo que dijo acá el doctor amigo, de los efectos legales, cuando nacés y te ponen el rótulo de nombre y apellido y es legal. Claro. Con la huella. Ajá. Y entonces, Tiene que estar reconocido. Momento de nacimiento y suscripción. Sí. Y cuando está en la panza. es un poquito más complejo. Porque ahí entramos en todo el debate actual. Si estoy hablando
de las personas por nacer, entonces estoy hablando que también tienen derecho. Tenemos más para esto, acá nomás lo dejamos. Entonces decimos persona. A la naturaleza les pregunté desde cuándo. Y ahora les pregunto, ¿hasta cuándo? Y después Después también. también. Y después también. Doctor, me está complicando el curso. Y si es antes de que nazca. Pero él sabe lo también que yo hago después en de el que mundo. de que muere. Es antes de que nazca y vos Después de decís que muera. también. después. Después también. ¿Después hasta cuándo? ¿No? No, porque ¿Cómo? lo Después bromeo. que muere no entiendo ahí. Murió, Sí. murió. Después yo lo voy a explicar. ¿Hasta cuándo sigue teniendo derecho? El doctor dijo, después que muere yo también dijo, si es antes de que nazca, que tiene derechos, entonces después que muere, ¿hasta cuándo? Ahí estamos en otra política. La parte, Y hasta que si termine la los parte, derechos. si la parte médica, falleció de toda esa Claro. persona. Claro. Si la parte legal, no, porque hay herencia, etcétera, Claro. sigue esa persona. Depende de lo que rodea. ¿Qué les Y parece? después está la otra parte. La Pero parte los Sí. médica. demás tienen derechos, ¿no? Claro. No la Ah, persona qué que bueno. no Y tiene tenemos, más. claro, la parte Bueno, médica. lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos. Con un ejemplo. La persona muere Mm, en la calle, sin documentos. mm. ¿Qué les parece que pasa? Ya está Se muerto. lo llevan, el examen se lo llevan a identificar o a la morgue, NN y a buscar. ¿Pero por qué se lo tienen que llevar? Si ya está Tiene muerto. que identificar quién es, tiene que tener el ¿Pero derecho por a la qué? identidad. Ah, pero ¿por qué ya está muerto? Para buscar la familia. La El tiene derecho a la confirmado. identidad, a que lo reconozcan, a que sepan quién es, a que busquen a su familia. Ah, no, a no, que la- pero está bien, Claro, pero ese pero ya está derecho que vos diciendo. decís, Claro. ¿para quién es si él ya está muerto? ¿Quién tiene el derecho Claro. de identidad? La Supongamos, familia. El lazo parental. ¿verdad? Ya es la familia. Todos los lazos parentales. Claro. Exacto. Pero o sea que, ¿ven que no es tan así? Es un poquito más largo. Ujú. Les dije, porque se murió en la calle. Sí. Se murió con los familiares. Puede no tener familia. Mm. Y si no tiene familia, muy bien en el ejemplo. hospital. Pero si hay no que tiene- identificarlo, tiene derecho a ser reconocido o muerto, porque si no, ¿a quién estamos? ¿Quién se murió? Entonces, El reconocimiento de la ¿tiene persona. derecho a qué? El muerto, ¿a qué tiene A derecho? ser reconocido. O a ser declarado muerto. O declarado. Entonces, ven que las personas, aún después de muertas, Mm. los derechos siguen aplicándose en varios aspectos. Supongamos que la persona muere y pesa 150 kilos. Mm. Entonces, está en la clínica, vienen los familiares, va a la cochería y dicen, a ver, acá no entra. Está fallecido, Mm. pero no entra en el cajón. Entonces, el cajón especial vale 5.000 pesos más. Si no, acá no lo sacamos. ¿Qué les parece a ustedes? Ya está muerto. O sea que no lo discriminan por el boleto. No le hacen pagar más porque ocupa 2 lugares. Pero acá estamos hablando de un cajón. ¿Qué les parece? Lo tira. ¿Lo tiran? No, tiene derecho a que lo entierren. Si como nadie se reclama. pueda. Entonces, no, sí, pero está la familiar. Ah, Le quieren ahí cobrar a los familiares 5.000 pesos más por el tamaño del Lo cajón. entierran igual. No, sí, está bien, pero le quieren cobrar a los familiares para el traslado 5.000 pesos más. ¿A ustedes qué les parece esa situación? ¿Está bien? ¿No? ¿Está Claro mal? que no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a una Porque es un higiene de individuo, no sepultura. tienen que discriminarlo por el peso o por lo que Exacto. ocupe. Claro. Ven que ya está muerto, pero los derechos que le asistieron siguen teniendo efecto. Será el Estado que tenga que poner la diferencia. Si es que puede. Es una Un cuestión defensor de derechos humanos lo arregla enseguidita, es como el colegio, Claro. ¿vieron? Ahí está enseguidita, se arregla y la cochería encuentra el cajón que sale al mismo precio. El negocio del muerto es fabuloso. no. Porque la gente está de vuelta con las emociones. ¿No? La Está gente está ligado, doliendo. por lo que decís, a la sociedad. No es que la persona en sí ya no siente, ya está.
Pero la sociedad necesita saber quiénes estamos, quiénes no, que todo eso es un... Sus familiares. Y los la familiares. sociedad, sí, Los también, familiares. porque ya no va a tener... Y los efectos jurídicos, claro. Por Claro. ejemplo, si murió, tiene el derecho sucesorio. Claro. Pero hay otra cosa. Supongamos que muere en la calle. Y yo no sé quién es, pero por su vestimenta creo que es musulmán. Entonces, murió en la calle, hay que hacerle la autopsia para ver de qué murió. Lo agarramos, lo llevamos. ¿Se le hace la autopsia? ¿No se le hace la autopsia? ¿Qué les parece? Antonio. El concepto en sí de derechos humanos, que muy bien como dijiste, es el derecho antes del derecho positivo, desde que el hombre es hombre, le asiste ese derecho. Entonces, hay que separar, yo pienso que para estudiar los derechos humanos no hay que sujetarlo al derecho positivo. Exacto. Ese es el error que se comete generalmente. ¿Qué quiere decir el derecho positivo? A la ley. A la ¿Viste ley. lo que dije al principio? Ah, Lo estrictamente, lo literal que está escrito en la ley. Entonces, yo agregaría, los derechos humanos tienen que complementar, llenar los huecos que no cubre el derecho positivo. Excelente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero ir más allá todavía. Lo dijo ella muy bien al principio. No hay que conformarse con que sea reconocido un derecho humano por la ley. No es necesario. Aún no está en el marco legal, hay que No es cambiarlo. necesario. Claro. ¿No? Entonces, hay que despojarse de legalismo. ¿Mm? Ah, me encantó. Porque eso es lo que más nos cuesta. A Exacto. los abogados ni les Exacto. cuenta. Exacto. Lo que está humano, Y lo que son humano abogados ni que propiamente hablar. dicho, no como Y los- persona. sí, exacto. Porque Eh, fíjense que volviendo al tema del musulmán, ¿no? No podemos hacerle la autopsia. Porque para ellos sí, es profanar el cuerpo. Entonces, ¿qué derecho humano, ustedes piensen, después yo se lo digo, pero piensen, no es para los abogados, ¿qué derecho humano a ustedes les parece que le asiste a esa persona que murió, pero que tiene una confesión religiosa bien marcada por su vestimenta? a reconocer su identidad, No, ¿no? Su identidad cultural, me refiero, No. ¿no? no, Hacer no. sepultados de acuerdo a sus costumbres. Sí, exacto. ¿Cómo sé yo si la persona tiene una confesión religiosa específica? ¿Por qué lo está practicando en su vestimenta? Si no, no. Claro. Si no, no puedo saber. Esto es muy importante. Miren, hace poquito tenemos una amiga nuestra que es musulmana y va a todos los eventos interreligiosos. Y íbamos a uno que íbamos con Zulema y la vemos y ella viene corriendo, viene esos días que como hoy, un poco más, que se hace gomoso, se cayó. Se cayó. Y al caerse, se fracturó la cadera. Bueno, todo el mundo va corriendo a asistir. A los primeros que llegan son hombres. Claro. ¿La van a cargar? ¡No! Fue lo primero que ella dijo. No. Entonces, fíjense que llegamos nosotros, hablamos, era muy difícil que, ¿saben cómo logramos sacarla de ese estadio? Con la mirada. Que ella mirara a una mujer y tuviera confianza. Después Zulema la acompañó en todo el proceso, lo asistió a los médicos. Después ella decía, no, sí, porque la atendió, se dejó atender por el médico hombre y todo. Pero su primera reacción fue, no me toquen. Ahora, ¿cuál es la reacción de todos nosotros? Claro, ayudar a aquel que está teniendo un problema, sobre todo una mujer mayor que se cayó. Entonces, a veces, la ayuda tiene que ir direccionada con algo muy específico, que es el respeto a la dignidad humana. El concepto de dignidad, la palabra dignidad, grábensela,
porque va a tener como 200 definiciones. Porque cada uno de nosotros, tenemos un concepto de dignidad muy importante y muy diferente unos con otros. Pero te hago una pregunta, si en eso va la vida de la persona, Ahí entramos en un juego ético. Utilicé mal una palabra, no es juego, sino en un debate ético. Porque la vida está por sobre todas las cosas. Pero si la persona dice, yo no quiero, porque para mí es más importante la dignidad que la vida. Prefiero morirme con dignidad a vivir sin dignidad. ¿Y ahí qué hacemos? Como el tema de la transfusión de sangre. Claro. ¿Qué hacemos? Transfusión de sangre, que muchos no quieren. Sí. ¿Todos nosotros? Claro. Pero se reconoce el derecho de la persona, éticamente se lo deja decidir si está en su sano juicio. Esa persona ¿Y si no puede está en su decidir. sano juicio? ¿Eh? ¿Y si no está en Si su está en sano su sano juicio? juicio, ya ahí Definamos. tenemos un dilema. ¿Qué es su sano juicio? ¿Qué les parece? una Que persona esté que capacitada reconoce... mentalmente. ¿Cómo? Que esté capacitada mentalmente para decidir. ¿Capacitada Mentalmente. para decidir? ¿Qué más? ¿Qué les parece? Una persona que fuma, ¿es una persona capacitada Sí. para decidir? Obviamente que sí. ¿Para decidir qué? Fumar, por ejemplo. No, pero, claro, vos empezás a Para pensar seguir sobre- fumando y decidir morirse fumando Claro. o tener una enfermedad por eso. Ajá. ¿Pero está capacitada una persona Tiene una que adicción. sabe? Tiene una adicción. Ahí está. Una persona que sabe que está atentando contra su propio cuerpo. ¿Está en su sano juicio? ¿Sí? Entonces, Juancito, trae la lata esa que tenemos ahí de insecticida y vamos a tomar todo un trago. Depende de la adicción. Una cosa es una droga que no le permite poder O el alcohol, decidir ponele. o pensar o en el momento, y otra cosa es un cigarrillo que el problema no lo invade, digamos, mentalmente, puede ¿No? tomar sus propias decisiones. ¿El cigarrillo? ¿No? Hay una diferencia. Hay muchas diferencias, pero entendamos que cada adicción está marcada por algo que es la necesidad imperiosa de consumir algo que modifique la estructura orgánica de su cuerpo. Pasa lo mismo con el alcoholismo. Con todo. Pero ¿qué puede pasar? Hay algunas adicciones que están ocultas, Exacto. que no están a simple vista, no se pueden Pueden detectar. ser adicciones de consumo o adicciones de hábito. Porque podríamos decir, una persona, un pedófilo, no tiene ninguna adicción de las que se consumen. Es una persona que paga los impuestos, es una persona que tiene un trabajo, que ayuda a sus vecinos. Podríamos decir, ¿esta persona está en su sano juicio? Si es pedófilo, Después es un manipulador. tiene una alteración. El tema es, estamos diciendo el tema legal, tiene que haber un juicio, tiene que haber alguna declaración, tiene que No, haber pero algo, no lo o quiero estamos llevar hablando- solo, estamos hablando yo lo quiero solamente llevar del hábito. a un pensamiento Ok. para que nosotros nos demos cuenta que usamos muchas palabras, que su contenido, su significado es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. ¿Cuántas veces decimos, este está loco? Y pero si reconoce lo que está haciendo, Igual. no está en su sano juicio. Yo no diría ni que está ni que no está. Ah, Lo que yo me pregunto es, ¿lo puedo poner como maestro docente de una jardín de infantes? No. ¿Por qué no? y porque va a violar a todos, pero Eso es lo que haría. Esa es la sintomatología. Pero ¿por qué no lo pondría? Es un peligro. Es un peligro, ¿pero por qué? Hacia tercero. Es un peligro hacia terceros, ¿pero por qué? Pero en este caso tiene un Es una disvalor. enfermedad Tiene crónica. un antecedente, tiene una enfermedad. ¿Tiene una enfermedad? Entonces, si una persona que tiene una enfermedad mental, vamos a hablar solo de las mentales, ¿puedo decir esta persona está
en su sano juicio, estamos usando palabras para llevarlos a un solo lado, ¿no? ¿Está en su sano juicio para tratarlo igual que el resto? Tenemos que animarnos a pensar mucho más profundo y nos vamos a dar cuenta que es mucho más complejo, porque si lo voy a tratar como una enfermedad mental desde un punto de vista legal, y antes de internarlo voy a tener que hacer, mire, un montón de cosas. Hoy intervienen todos, hasta los vecinos. Antes eran 2 psiquiatras y un juez que decían esta persona es insana y anda a levantar eso. Pero hoy tenemos un montón de personas, asistente social, psicólogo, psiquiatra, el juez, hasta el pastor, o el sacerdote, se intenta internación domiciliaria, todos los dispositivos antes de declarar una internación. Entonces tenemos que pensar que en todo ese tiempo capaz pasaron 5 años. ¿Qué hacemos con él? Antonio, te morí por decir algo. Sí. Por ser tan legalistas en ese caso, se está vulnerando a la máxima potencia el derecho humano. O sea, ahí es cuando más se refiere el derecho positivo, por su falla, está vulnerando al derecho humano más profundo que hay que preservar. Y vos dijiste algo, otra cosa más, una reflexión que, por una acotación que hiciste vos, cuando ella planteó el tema del derecho humano después de la muerte. Todos hablaban de la familia, ¿no es cierto? Pero vos agregaste algo muy importante, dijiste, y la sociedad. Y eso me llevó a la reflexión, de que el derecho humano no hay que verlo como un sentido egoísta, es mi derecho humano. Es el derecho humano de todos, de los que convivimos. Ese es el concepto que hay que tener continuamente presente. El concepto de legitimidad más que el de legalidad y el concepto de sociedad, de comunidad. No ni pensando en el derecho es mío, no voy como una O posesión. yo pienso de esta manera y los demás tienen que Exacto. Yo pensaba en el derecho de este señor que decías que era pedófilo y el derecho de los chicos. Exacto. Pero yo les toco un tema sensible que nos mueve a todos internamente. Yo les podría haber dicho otra persona y no me suena tanto. Porque en realidad cuando hay cosas que nosotros las consideramos terribles, mi pensamiento es mucho más legalista, como decía Antonio, y más cerrado a una visión integral. Podríamos decir que le hagan juicio y cuando sea declarado como tal, entonces tomemos las precauciones que son necesarias. Y algunos jueces garantistas ni les escuchan, ni les digo. Y los chicos que van al colegio. ¿No? Entonces, tenemos que analizar sin condenar a una persona, porque todavía no está declarada y no sabemos si es culpable o no, pero también tenemos que buscar en la balanza la forma de proteger eventualmente a quienes no tienen la posibilidad de defenderse. Te voy a dar un ejemplo que me Sí. pasó. Estando como director del Círculo de la Prensa, era representante legal también, Sí. me llega a mi conocimiento de que un profesor se había sobrepasado sobre una chica, verbalmente. Bueno, me llega la cuestión, yo dije, bueno, si ustedes pueden venir y pueden ratificar esto en forma escrita, yo tengo un elemento como para poder empezar a investigar. Esta era la cuestión. Lo cierto es de que quedó ahí. Pasa un poco el tiempo y ya viene un alumno y me dice, mira, volvió a ocurrir con... Bueno, entonces yo lo que hice fue, en principio, busqué si había ese reconocimiento dentro del curso. Me hicieron una nota, una vez que me hicieron la nota, intervine. Hice un sumario y lo aparté a la persona. Estamos hablando de expresiones globales, fuera de lugar, hacia una alumna. O propuestas, donde se daban en el ámbito académico, no era en el ámbito de afuera. Entonces, para mí era muy difícil porque tenía a la esposa también como docente. Yo era docente y estaba la señora. Yo lo que hice fue separarlo inmediatamente
le seguí pagando hasta el momento que lo notifiqué y le hice